en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenido una vez más poder estar con ustedes compartiendo el mensaje que nos da fuerza, el mensaje eterno, el mensaje que nos da esa valentía, ¿no es cierto? Esa certeza, esa convicción de que Dios es real, de que Dios nos ha llamado a anunciar su palabra, no solamente a tener conocimiento, sino que también vivir ese conocimiento, hacerlo carne en nuestra vida, esa verdad, esa palabra, ese conocimiento, ¿no es cierto? No solamente las letras, sino que el Espíritu Santo inspirando, el Espíritu Santo revelando, el Espíritu Santo haciendo la obra sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Hoy queremos compartir, queremos hablar, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es volver al camino, volver a ese camino eterno, antiguo, más conocido como la senda antigua. Y cuando decimos volver a la senda antigua, no estamos diciendo volvamos a la cultura evangélica antigua, volvamos a la cultura, a la moda evangélica antigua, ¿no es cierto?, en la forma de tocar, en la forma de cantar, en la forma, no, sino que en lo escritural, en lo que Dios estableció, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos, volver al camino, volver a lo que es el regalo, a descansar, que es lo único que nos hace descansar es su gracia, lo único que nos hace reposar es su gracia, su favor, tener plena paz en Cristo, que Él nos hizo acceder, ¿no es cierto?, a entrar con toda confianza en esta eterna y maravillosa salvación. El libro de Jeremías, ¿no es cierto?, el libro de Jeremías nos habla con respecto a ese tema. Dice, así dice el Señor. No está hablando el hombre, el pastor, el maestro, el evangelista, el encargado de obra. No, está diciendo, así dice el Señor. Cuando se refiere a el Señor, no es algo humano, sino que es algo divino, es algo eterno, que Él nos está llamando la atención, nos está hablando, ¿no es cierto?, diciendo que volvamos a los caminos eternos. Dice Jeremías 6:16 en la versión amplificada: así dice el Señor, quédate junto a los caminos y mira. Me está hablando que hay un cruce, que hay varios caminos y que hay que tomar la decisión cuál es el camino, sea cual sea, ¿no es cierto? Haya o no haya pérdida, entre comillas, pero Dios nos dice que nos paremos, frenemos, miremos, preguntemos cuál es el camino, porque hay muchos caminos, pero no todos los caminos nos llevan a salvación, nos llevan al reposo, nos llevan a vivir en el regalo dado por su Hijo Jesucristo. Quédate junto a los caminos y mira y pregunta por los caminos eternos y pregunta por el camino eterno.
esta es una pregunta, una ilustración de una persona perdida, de un pueblo perdido, de un viajero perdido que necesita volver a las primeras obras, que necesita volver al principio, necesita volver cómo llegó, a través de qué llegó, de la gracia, ¿no es cierto? Llegó del favor de Dios, llegó a solamente en creer en Jesucristo, y tenemos que volver a los principios, volver al camino. Más Dios le dice: para y frena y mira y pregunta. Son las cosas que tenemos que hacernos, mirarnos y chequearnos. ¿Qué es lo que estamos caminando? ¿Qué es lo que no es que lo que nos conviene más para una X resultado, sino que qué camino tenemos que hablar, qué camino tenemos que basarnos y establecernos en ese camino eterno. No está hablando de un camino temporal, no está hablando de un camino que tenga fecha de término, no está hablando de un camino con respecto a lo material, está hablando de un camino eterno. No es algo tangible, sino que es un camino eterno, un camino donde realmente es lo que vale la pena, es lo que realmente a nosotros nos compete y nos direcciona, ¿no es cierto?, a lo eterno y no a lo temporal, que a nosotros como hombres nos gustan las cosas temporales porque son buenas, son, ¿no es cierto?, las necesitamos muchas veces, pero no es el enfoque, no es lo que Dios quiere que enfoquemos, sino que miremos bien, porque no todos los caminos llegan a Roma, sino que hay un solo camino llamado Jesucristo, y solo su obra completa, no nuestra obra incompleta, sino que su obra incompleta es la que nos permitió poder entrar en este camino eterno y gozar y reposar, no como el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que vivió ¿no es cierto?, no pudo entrar a la tierra del reposo, no pudo entrar al descanso, al descansar en lo que Dios había establecido para ello. Y eso es porque muchas veces pensamos que a nuestra manera, pensamos como es tanto el afán que hay en nuestro corazón, es tanto el anhelo de nuestros propios sueños, nuestras propias metas, nuestros propios logros, nuestros propios éxitos, que nos desviamos por nuestro camino, que no es eterno, y comenzamos a andar en nuestros propios caminos. La vida es tan corta para que podamos coger nuestros propios caminos y sabemos que nombramos a Cristo, nos congregamos, cantamos y hacemos todo una liturgia, ¿no es cierto?, cristiana, pero estamos caminando en nuestros propios caminos, estamos caminando en nuestros propios deseos al final, en nuestros propios sueños, en nuestros propios anhelos, y nos enfatizamos en lo que nos gusta, nos enfatizamos en lo que yo me siento cómodo, en lo que yo me siento bien. No es lo que Dios quiere que yo haga, sino que en lo que yo haga. Pues de repente el hombre quiere mandar a Dios, el hombre quiere decir que pretende que con lo que él dice Dios se va a mover, Dios se va a mover y va a obedecer al tiro la orden, va a correr, ¿no es cierto?, desesperado por cumplir la orden que uno da o lo que uno dice. No, sino que uno confía y dice lo que dice la palabra de Dios, y conforme al plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, uno tiene que decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es el camino? Por eso es pregunta, por eso tenemos que preguntarle a Dios en oración. Por eso es que es importante la oración, por eso es que es importante la lectura, estudiar la Escritura, para poder saber cada día más cuál es la perfecta, la buena y la agradable. No conforme como yo para mí sea agradable, lo que es para mí sea bueno, lo que es para mí sea perfecto, porque lo perfecto no es lo perfecto mío, lo que es bueno para Dios no es lo bueno mío, lo que es bueno para mí no es, para Dios no es bueno. Bueno es que Dios tome el control de nuestra vida, tome lo que Dios tiene para nosotros, tomarlo y poder direccionarnos en el propósito, en la voluntad que Dios tiene en cada uno de nosotros. Pero eso a nosotros nos cuesta muchas veces, nos cuesta entender esa área, el poder someternos, el poder ser sensible a la voz de Dios, en que Dios tiene para nosotros
su propósito, no es mi propósito, es su propósito, no es mi voluntad, es su voluntad, no son mis sueños, son sus sueños, no son mi anhelo, mi afán, son sus anhelos. Y ahí como que de repente comenzamos a perder nuestra senda, no eterna, sino que nuestras sendas temporales, ¿no es cierto? Porque escogemos los propios caminos humanos, ¿no es cierto? Y muchas veces nos sentimos cómodos, pero muchas veces no es así. Es como aquel niño que iba triste con un adulto y el adulto iba muy contento y el niño muy triste y le pregunta: ¿por qué vas tan triste? Mire qué hermoso el paisaje, mira qué tremendo, mira los árboles, mira las montañas, qué hermoso. Sí, es que usted no sabe que al final de este camino termina en un pantano lleno de espinas. Al principio es hermoso, al principio se ve que es parecido, se ve que es la voluntad de Dios, pero muchas veces es la voluntad humana. Y muchas veces cogemos, ¿no es cierto? Pretendemos tener la paz de Dios y creemos que esa paz depende totalmente de nosotros. Tener la paz de Dios es tener completa seguridad que estoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que no es mi obra incompleta, no es mi obra insuficiente, no es mi obra imperfecta, es su obra perfecta, es su obra suficiente, no es nuestros méritos. Entonces muchas veces descansamos en eso y vivimos una vida angustiada, vivimos una vida preocupada porque vivimos presionados y obligados que tengo que hacer esto para que Dios me dé esto o para que Dios no me haga esto. Entonces no hay un reposo, no hay un descanso eterno, ¿no es cierto? En decir que yo estoy, ¿no es cierto?, juntamente crucificado con Él. Estoy sentado juntamente con Él, esa es mi confianza. Y si algo tengo que hacer, es algo innato, es algo que lo hago por amor, es algo que lo hago, ¿no es cierto?, porque es un instinto de la naturaleza divina, de un hombre que ha sido transformado, de un hombre que ha renovado su mente por la palabra, inspirada, trabajando en conjunto con el Espíritu Santo, porque no basta tener solamente conocimiento, sino que también tiene que verse hecho carne ese conocimiento, tiene que verse, ¿no es cierto?, en conjunto. La práctica con el conocimiento van unidos, no es para acumular biblioteca en la cabeza, sino que es para orientarme, es para conocerlo más, al Dios que entregó todo por nosotros, al Dios que entregó toda su vida por nosotros, que le costó caro. Le costó demasiado caro para que nosotros seamos indiferentes y solamente enfoquemos nuestra vida o la vida del cristiano en un cultito de una hora y media, no sé. No es solamente eso, sino que es mucho más allá. Es mucho más allá de lo que yo pueda oír solamente el domingo. La salvación es tan personal que cada uno tendremos que dar cuenta. Cada uno tendremos que dar cuenta ante Dios, ¿no es cierto? Y decir y hablar. Quizás no vamos ni siquiera ni pito tocar, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir algo, ¿no es cierto? Muchas veces actuamos de una manera tan liberal, ¿no es cierto? Hay confianza, entramos en la confianza, ¿no es cierto? Pero de repente cuando comenzamos a hablar, cuando hablamos de reino, estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas que están siendo liberadas del infierno, están siendo liberadas de la muerte, personas que están tomando la decisión, ¿no es cierto? Dios le está poniendo la decisión. Entonces, esto es serio. Cuando nos subimos a un púlpito o en la calle donde estamos hablando del Evangelio, estamos hablando del camino eterno, es serio. No tengo que rellenar, no tengo que preparar el ambiente, no tengo que tirar una talla al aire para poder, ¿no es cierto?, congraciarme y poder encajarme bien. No, es tan serio que el Espíritu Santo no tengo que ayudarlo. No estoy diciendo que seamos amargados de ninguna manera, pero tener cuidado porque es algo es tan sagrado el ser un heraldo, entregar bien el mensaje,
enfocarnos bien. Cuando estamos tan metidos en lo que es en la presencia de Dios, en oración, en la lectura bíblica, vamos tan seguros que nos vamos, ¿no es cierto? No nos vamos por las tapas, sino que nos vamos al tiro, ¿no es cierto?, de lleno y con la confianza que Dios está convenciendo, que Dios nos está guiando en nuestra predicación o lo que estamos compartiendo, que es tan serio, no es un juego, no es a la ligera. Recuerde que la santidad de Dios no ha menguado, no ha minimizado, ¿no es cierto? Somos su amigo, tenemos una linda relación con Él porque Él pagó esa relación de amistad, pero con temor y temblor, con respeto, ¿no es cierto? Y eso nos va ayudando a nosotros poder entender cada día más el Evangelio y poder ser tan práctico, tan directo, tan sencillo, que no tenemos que adornar, no tenemos que hacer nada para poder hablar de este camino eterno. Entonces nos dice en Jeremías 6:16, dice, así dice el Señor, quédate junto a los caminos y mira y pregunta por el camino eterno, ¿dónde está el camino bueno y viejo? Luego camina en ella y encontrarás descanso para tus almas. Pero ellos dijeron, nej, en sueco. No, caminaremos en ella. Ve que ya estoy... Somos así, ve que nos cuesta. Somos así. Caminaremos en ello. El pueblo de Israel no quiso descansar. El pueblo de Israel de ninguna manera quiso entrar en el reposo. No creyó, no confió, no creyó a lo que Dios decía. Muchos judíos que se convirtieron a Cristo. Esto es tan importante lo que voy a decir ahora. Muchos creyentes que participaban, ¿no es cierto?, seguían yendo al templo, pero no oían a Cristo. Seguían yendo a la reunión judía, pero no hablaban del Mesías que ya estaba o que ya había venido, sino que aún seguían esperando la venida del Mesías. Y tuvieron que irse a las casas para ir a escuchar la Escritura, ir a escuchar enseñanza, doctrina de la Escritura, del Evangelio, del reino de Dios que había llegado. Entonces, no es que ellos se alejaron, sino que esas cosas, y muchos fueron expulsados de la sinagoga, muchos fueron expulsados de las reuniones judías en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, como no escuchaban, como no estaban aprendiendo acerca de la redención, de la gracia que había llegado, del reposo que ya había llegado, del descanso que ya había llegado, la paz había llegado, la linda relación y comunión con el papá ya había llegado, y no lo encontraban. Tuvieron que irse a las casas. Tuvieron que ir a las reuniones donde se hablaba de Cristo, donde se hablaba del camino, donde se hablaba de la redención, donde se hablaba de la gracia, del favor de Dios, que ya había llegado la temporada, ya había llegado el renuevo, ya había llegado la esperanza que por tanto tiempo se esperaba y se esperaba y se esperaba, y llegó el Mesías, sufrió, murió y resucitó. Y escuchaban esa enseñanza con tanta gratitud, con tanta alegría, y no podían oírlo en los templos, en el templo, ni en la sinagoga. Muchas veces no estamos escuchando ese mensaje, no estamos escuchando la senda antigua, no estamos escuchando el camino antiguo, el camino eterno, no estamos escuchando la redención eterna, no estamos escuchando el perdón eterno, no estamos escuchando la justicia eterna, sino que estamos escuchando otros caminos. Y muchos no quieren volver al camino porque es más rápido, porque me conviene más ahí, porque es lo que vende más, porque es lo que más que la gente percibe, porque la gente quiere más, quiere venir a buscar la bendición material, quiere venir a buscar, que no está mal,
que para mí son añadiduras, solamente añadiduras. Entonces, Dios nos dice, mira, preguntemos. Voy cada día pregunto, Señor, estamos en el camino de la senda antigua, del camino antiguo. No estoy hablando del folclore evangélico antiguo, no estoy hablando de la moda evangélica, no, estoy hablando de la palabra de Dios, de la temporada de gracia, de lo que Cristo vino a sufrir, vino a morir y vino a resucitar. Lo que la gente, los que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, ellos igualmente iban y se congregaban y participaban con los judíos, con los otros, pero no oían el camino eterno. No oían de la redención de Jesucristo. No oían que el Cordero ya había quitado la culpa y el pecado. ¿No le parece eso maravilloso? Entre comillas, ¿no es cierto? Que no lo oían. Y por eso que iban a lugares a poder oír ese mensaje desesperado. Aprender de aquel que ya había resucitado. Aprender del Mesías que ya se había cumplido todas las escrituras. Lo que estaba escondido en el antiguo pacto ya se había revelado, ¿no es cierto?, en el tiempo presente. Luego camina en ella y encontrarás descanso para tus almas. Pero ellos dijeron, no me conviene, no quiero, estoy bien así. Veo resultados de esa forma, veo que hay cosas tangibles que están saliendo. Puede ser, pero bajo un costo del mensaje, no de un camino eterno, no de un camino de gracia, de favor, que Dios ya hizo la obra completa, que Dios ya hizo todo completo y pagó al contado todo lo que se debía. Sino que hay una tendencia que la gente todavía cree que le debe algo a Dios, que quedamos en algo endeudado, que quedamos algo tengo que pagar, que algo tengo que hacer para, ¿cierto? No es para, sino que yo todo lo que hago lo hago por amor, lo hago por gratitud. Ni siquiera debiéramos enseñarte a dar, sino que debemos impartir qué es el amor y que el amor te cautive, ¿no es cierto? Y ese amor te enseña a dar, a congregarte, te enseña a orar, te guía a estudiar la palabra de Dios. En el libro de Hechos 17:11, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Yo aquí anoté varios, ¿no es cierto? Los de Berea tenían una mentalidad más abierta, mejor talante. Otra traducción dice más bueno, más receptivo al mensaje de la buena noticia. Escucharon con entusiasmo, escucharon gustosamente, con solicitud, escucharon con avidez, escucharon con buena gana, escucharon muy contentos, con mucha atención. Estaban mucho más dispuestos, con gran interés. Estaban más ávidamente el mensaje de Pablo, de Silas, que era la salvación por medio de la fe en Cristo. Hablando, ¿no es cierto?, si la salvación, si se estaba hablando, ¿no es cierto?, de la salvación dada por Dios, por fe, creer en Jesucristo.
¿cierto? No por obra, para que nadie se crea el cuento. No por mérito humano, no por mi obra incompleta, insuficiente, ¿no es cierto? Mala, porque mis obras son como un trapo de inmundicia, mi justicia, ¿no es cierto? No, sino que su obra es completa, perfecta, santa, intachable, ¿no es cierto? 33 años en perfecto, en santidad, un cordero perfecto para el sacrificio. Nada imperfecto había en Jesús. Era un cordero, porque el cordero obviamente en el antiguo pacto, si vamos, ¿no es cierto?, el cordero, el animal, no tenía que tener ningún detalle malo, ¿no es cierto?, ninguna pifia, como decimos nosotros los chilenos, ¿no es cierto?, tenía que estar intachable y era observado. Así Jesús también fue observado ante el concilio. Y ese cordero inmolado, ¿no es cierto?, que estaba ahí, ese cordero era intachable. Ese cordero, Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado, ¿no es cierto? Pero en la sinagoga se seguía hablando que va a quitar, que te va a bendecir, que te va a dar vida eterna, que tienes que hacer esto, tienes que obedecer este mandamiento, tienes que obedecer esta ley para que podamos vivir, ¿no es cierto?, una vida eterna, para que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Y nos vamos a Deuteronomio 28, donde se hablan, ¿no es cierto?, todas las bendiciones, pero tengo que hacer algo. No las bendiciones, sino que por la obediencia de Cristo, sino que por la obediencia del pueblo íbamos a ser bendecidos. Pero más en las casas se enseñaba, ¿no es cierto?, que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Estamos basados en la obediencia de Cristo. Por la obediencia de Cristo, Él pagó todo. Él pagó la deuda total. Y eso se hablaba en las casas, lo que no se hablaba en el templo. Lo que no se hablaba, y ellos se desesperaban, ¿no es cierto? Yo me imagino, querían escuchar algo, ¿no es cierto?, de lo nuevo, de lo que estaba tanto tiempo, de lo que era sombra y ya era la realidad, ya era, ¿no es cierto?, lo original ya había llegado, y no lo oían, no lo escuchaban, estaban inquietos ahí en el asiento, se desesperaron, ¿cierto?, y tuvieron la necesidad de juntarse en las casas para poder escuchar que Dios ya nos había bendecido con toda bendición de lo alto, que ya estábamos sentados juntamente con Él, que ya éramos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, que ya éramos los primogénitos, que ya éramos, ¿no es cierto?, sus hijos amados, que ya podíamos entrar confiadamente al trono de la gracia, que ya teníamos la paz, que ya no había ninguna guerra ni ira contra nosotros, que Dios ya no estaba en contra de nosotros, sino que Dios ya estaba a favor de nosotros. Todo había cambiado. Lo que no se oía ahí, se oían en las casas. Ahora estos judíos estaban mejor dispuestos y eran más nobles que los de Tesalónica, ya que estaban completamente listos y aceptados y acogieron con agrado el mensaje con respecto a la obtención a través de Cristo de la salvación eterna en el reino de Dios, con inclinación mental y entusiasmo, buscando y examinando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así o no. Diariamente tenían una mentalidad más abierta, eran más nobles, otra versión. Y esa causa, ¿qué lo hacía hacer? Llegaban a la casa a ver, a escudriñar día tras día, no una vez a la semana. No es que yo trabajo, no puedo. No es que yo estudio, no puedo. No. Sino que diariamente abrían las Escrituras para ver si estaban en el camino, ¿no es cierto?, eterno, en el camino de la gracia y el favor,
inmerecido de la obra completa de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Ellos se rebelaron contra Pablo y Silas? No. Es necesario. Somos humanos, nos equivocamos, podemos desviarnos, podemos buscar otros caminos. Si tú y yo no estamos con las antenas paradas, no estamos con los ojos abiertos, con los oídos bien abiertos, ¿no es cierto? No es para contender y comenzar a pelear. No. Es para ver si se está hablando el mensaje, ¿no es cierto? El camino eterno. ¿Qué estamos hablando más? ¿De las cosas que perecen o del camino eterno? ¿Qué hablamos más, de las cosas de abajo o de las cosas de arriba? ¿De qué hablamos más? ¿De lo eterno o de lo temporal? ¿Qué las necesitamos? Vuelvo a decir, no estoy en contra de las añadiduras, pero hay un orden. Reino y justicia se busca primero. Y el que busca añadidura dice que son los paganos los que buscan añadidura. Así de heavy, así de directo, así se habló, ¿no es cierto?, diciendo los que buscan, Jesús lo dijo, los que buscan añadidura son los paganos. Mas Dios, su mandato, nos pidió buscar reino y justicia. Y todas las cosas, todas las cosas serán añadidas. Añadida. En su tiempo. En su tiempo. En el tiempo Cairo, en el tiempo de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra vida. Veamos que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Todos, no alguno. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, en la cena del Señor, ¿no es cierto? Y a la oración. Oración, a la cena del Señor, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles que habían establecido a través del Espíritu Santo la enseñanza, la doctrina. Es importante la doctrina, es importante, ¿no es cierto?, la enseñanza, ¿cierto? A veces decía, no me importa la iglesia que va a decir, tiene que importarle. No me importa la doctrina, juntémonos a intentar el amor de Dios. Importa la doctrina, importa la enseñanza. Un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Por eso que tenemos que estar día tras día, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que compartir con gente que no está dentro del camino eterno. Por eso todos los días, escudriñar la palabra, aprender, decir, Señor, guíame, dirígeme. Un profundo temor reverente vino sobre todo ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían su propiedad y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Eso provoca, cuando vivimos en un camino eterno, comenzamos a compartir las necesidades, ver la necesidad del otro. Adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en las casas, ¿ves? Cada día se reunían junto al templo y también en las casas para la cena del Señor, y compartían su comida con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Qué es lo que atrae a la gente? La buena enseñanza.
la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que establecieron, ¿no es cierto?, pusieron un fundamento, y ese fundamento tenemos que construir hacia arriba. Y eso, tarde que temprano, traerá Dios, pondrá, ¿no es cierto?, en un buen simiente, pondrán a los que han de ser salvos. No quiero referirme si vienen por, ¿no es cierto?, por una oferta, si vienen porque les gustó algo, les gustó, ¿no es cierto?, porque muchas veces ocupamos esto para atraer a la gente, atraer a los jóvenes. El que atrae es el Espíritu Santo. Es Dios el que atrae. A veces queremos atraer a la gente con cosas, ¿no es cierto?, con show, ¿no es cierto?, con cosas que no estoy en contra, pero me pone inquieto. Para ser sincero, me pone inquieto. La gente viene más por eso, ¿no es cierto? Cuando estuvo Jesús, la gente venía más por los panes y los peces. Recuerde que a él lo despidieron 500 y el día de Pentecostés solo 120. Después de tanto, miles y miles y miles que estaban detrás, ¿no es cierto? Solo 500, luego 120. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos decir acerca de eso? ¿Qué es lo que atrae más a las masas? ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿No es cierto? ¿Lo visible? ¿Qué es lo que trae más? ¿El mensaje, el fundamento? ¿O porque quieren una semana de bendición? ¿O porque quieren una semana de sanidad? ¿O porque que no estoy en contra de eso? Creo en eso y estoy a favor de eso. Pero el por qué la gente viene. Para tener un fundamento. Para crecer como hijo de Dios. Crecer en la salvación. Crecer en la gracia. Crecer en el favor. Que es lo que tenemos que hacer. Empezar a crecer. Empezar a madurar. Empezar a ir más a la profunda, cada día llevando, ¿no es cierto?, la imagen de Cristo. Pero hoy en día nadie quiere llevar la imagen de Cristo. Solo creo que me vaya bien en la pega y después hasta el próximo domingo y esa es la mentalidad que hay. Esa es la mentalidad. Que Dios me abra puerta esta semana y vuelvo a decir, no estamos en contra de las puertas abiertas, de la bendición. No, yo creo en la bendición, que ya estamos bendecidos con toda bendición de lo alto, y Él añade. Pero ¿qué es lo que atrae más? ¿Es el reino? ¿La justicia? ¿El fundamento? Si acá dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal. Y cada día Dios agregaba a lo que iban a ser salvos. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y Dios añadía a los salvos. Dios añade en su soberanía. En su soberanía Él añade. ¿Cuál es nuestra pega? ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar el mensaje de las buenas noticias. Anunciar que la obra de Cristo es suficiente, es perfecta, es completa. Es lo único que nos puede salvar. Es lo único que nos puede introducir al cielo, ¿no es cierto? Es su gracia. Ninguna obra humana, ni otro camino. El resto, añadidura. Ningún otro más. Ningún otro más. Al principio los judíos que habían creído en Cristo, lo que estaba hablando, ¿no es cierto?, asistían a la sinagoga, ¿no es cierto?, como hablábamos al principio, pero no escuchaban este mensaje, sino que lo externo. Hablaban de las añadiduras, ¿no es cierto?, hablaban de otras cosas, hablaban de la sombra, hablaban que había que esforzarse, que había que sacrificarse, que había que sudar, que había que obedecer, ¿no es cierto?, a los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, o a los tantos que había, ¿no es cierto?, para obtener. Dios tenía que, de la única forma, tenía que obedecer para que Dios me bendijera, tenía que obedecer para que Dios me sanara, siendo que la ley no pudo hacerlo.
Y Pablo lo dice, es claro. Nos fuimos sanados por la ley, nos fuimos salvados por la ley. Sabemos que Cristo es la ley andando, es el mandamiento andando. No podemos nosotros tampoco poder encerrar el carácter de Dios solo en 10 mandamientos, ¿cierto? No podemos agotar el carácter de Dios solo en aquellos mandamientos. Él es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es más que el amor es sufrido. Es mucho más que eso que estaba hablando del carácter de Cristo. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor todo lo soporta. ¿No es cierto? No podemos achicar el carácter de Cristo con solo esto. Es completo. Él es soberano. Los atributos de Dios es muy amplio. Es muy amplio el carácter de Dios. Esto ilustra, en Jeremías 6:16, esto ilustra a viajeros perdidos que se detienen a preguntar cuál es el camino correcto, que conocieron bien antes de desviarse tan lejos de él. Estos son viajeros perdidos que se detienen a preguntar cuál es el camino correcto, que conocieron bien antes de desviarse tan lejos de él. Tan lejos de él. Cuando estamos firmes, es imposible que podamos salir de ese camino. Cuando estamos firmes, dice, estén firmes en la libertad que yo les he dado. Estén firmes en esa libertad que yo les di. Si ustedes comienzan a estar firmes en otras cosas, van a volver a la esclavitud. Si ustedes no quieren basarse, no quieren estar firmes en mi libertad y quieren basarse, ¿no es cierto?, en la ley, en la esclavitud, allá ustedes. Pero de la única forma que ustedes sean verdaderamente libres es que ustedes estén firmes en la libertad que yo les he dado a precio de sangre, que yo la pagué. Y eso es firme en este camino eterno. No hay otro camino. No hay otro camino. No sé cuántos templos hay, no sé cuántos en el mundo habrá, ¿no es cierto? ¿De cuántos de esos templos se está hablando de este camino eterno? ¿Cuánta gente tiene que salir a preguntar? Tiene que salir a buscar, porque no se está hablando de lo que se hablaba al principio. Porque un día, ¿no es cierto?, se empezó bien y se desvió. Y llegaron tan lejos que se desvió del mensaje, se desvió de la enseñanza, de la doctrina. Y es tan fácil desviarse. Es tan fácil cuando no nos enfocamos, cuando no encontramos a Cristo en el antiguo pacto. Es tan fácil desviarse. Solamente son historias de Elías, son historias de Moisés y comenzamos. Pero no vemos a Cristo ahí. No vemos al Mesías, no vemos la redención, no vemos el renuevo. Todavía hay velos en nuestros ojos, todavía hay, ¿no es cierto?, escamas en nuestros ojos, no pueden ver más allá. Que Dios nos ayude a poder entender, poder ser paciente, el poder compartir el conocimiento con amor, con alegría. Recuerde que tanto el que se jacta, ¿no es cierto?, de que no, yo no soy nadie, yo no soy teólogo, yo no soy maestro, no soy pastor, no soy nadie, estoy bien así, se está gloriando, ¿no es cierto?, de su ignorancia. Es tan peligroso eso que jactarse de su doxología, ¿no es cierto?, de su teología, y se jacta de su conocimiento. Es tan peligroso como aquel que se jacta que no sabe nada. Y estoy bien así. No, yo soy un simple obrero. No, yo no soy teólogo. No, yo no soy... ¿No es cierto? Y uno dice, se está gloriando en su ignorancia, como otros se glorían en sus conocimientos. Entonces, equilibrio.
¿cierto? Tener buena teología, tener buena práctica, tener buenas acciones, buenas obras, van en conjunto. Cuando comenzamos a hablar, cuando el Espíritu Santo dejamos que Él gobierne nuestra vida, ¿no es cierto? Buena enseñanza, buena doctrina, cada día estudiar, pero dirigido por el Espíritu Santo, en conjunto. Recuerda que nuestras mentes van a ser cada día renovadas, nuestro entendimiento, que es un culto racional, un culto inteligente, lógico. Que Dios nos ayude, que Dios nos revele su palabra, que podamos ser cada día gente más equilibrada, día tras día, poder encontrar este equilibrio que muchas veces nos cuesta tanto, el poder entrar en este equilibrio. Entonces hay tantas cosas que uno comienza a ver que se ha desviado, que se han desenfocado. Es otro el mensaje, es otro, ¿no es cierto?, el fundamento, el argumento, que al final estamos tan lejos de lo que empezamos, ¿no es cierto?, y comenzamos, o terminamos más mal de lo que empezamos. Empezamos de forma religiosa y terminamos más religiosos todavía. No significa que yo vaya de jeans a la iglesia, de chala y polera. Yo soy renovado. Soy súper moderno, renovado. No. Puedo andar de jeans, polera y ser religioso. El religioso más grande. Puedo seguir pensando. Y basándome en la sombra. Es triste ver que gente tiene que salir de los templos para poder buscar a gente. Háblame de gracia, háblame de lo nuevo, háblame de lo fresco, háblame de lo eterno, háblame de la justicia eterna, háblame de eso, cuéntame de eso, dime de eso. Tengo hambre de ti, porque no lo escucho en los templos. Y Dios nos ha dado las comunicaciones, los medios para poder transmitir este mensaje. Con mucho respeto, con mucho amor. Necesitamos volver a las sendas antiguas, al camino eterno, al camino viejito. ¿Cuál es ese? La cruz de Cristo, el Calvario. No hay que renovarse, ¿no es cierto? En la reforma no, hay que volver a la forma. No es algo nuevo, no, hay que volver al principio. La cruz de Cristo, la gracia, ¿no es cierto? Comenzamos a caminar y comenzamos a avanzar. Pero dejamos atrás la cruz, dejamos atrás todo lo que ocurrió, todo lo perfecto, todo lo que se pagó, lo dejamos atrás. Y comenzamos a caminar nuestros propios caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Volver atrás de nuevo. A la forma, al modelo, al molde, como le digo, ¿no es cierto?, que es la obra suficiente de Cristo. Dios está revelando su palabra. Y no ahora, sino que siempre. Pero hay un mover tan fuerte. Hay un despertar. El despertar de la gracia. Me acuerdo de un libro muy antiguo, que fue unos primeros libros de los años 80, ¿no es cierto? Finales de los 80. El despertar de la gracia. Pero siento que hay, en estos momentos, en esta temporada, hay un despertar de la gracia. Gente está saliendo de la esclavitud. Gente está saliendo el que debo del sudor al favor. Hay gente que está despertando, saliendo del sudor hacia el favor. Ahora no digo que no hay que estudiar, no hay que trabajar, no, sí hay que hacer las cosas igual. Hay que seguir predicando. O sea, porque ya Cristo lo hizo todo, no hago nada. No, mentira. Con mayor razón tenemos que hacer. Porque tenemos que anunciar el Evangelio eterno, el Evangelio de salvación. Hay mucha gente aún
que necesita el Evangelio. Desde Valdivia hacia acá, que nos venimos discipulando y hablando, mucha gente, ¿no es cierto? En Puerto Montt, en Valdivia, en Osorno, hablando de esta buena noticia. Cómo la gente tiene hambre. El poder compartir en la casa, poder compartir con ellos, poder llegar, ¿no es cierto? Y hablar, comunicar a la gente este mensaje de principio, de que se comenzó, ¿no es cierto? Volver al principio, que es Cristo. Por eso que no es por casualidad antes de Cristo, después de Cristo, no, eso, ahí está la forma, ahí, en medio. Cristo es la piedra angular, es la piedra angular. Volver a eso, volver a decir, Señor, perdóname, la quise hacer a mi pinta, a mi forma, y me estaba yendo muy bien, pero fuera de enfoque del mensaje, ¿no es cierto? Haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Porque hay cosas que resultan, hay cosas que siempre se me olvida esta palabra, hay actividades y cosas que resultan, pero a costa del mensaje, a costa de que no estamos hablando de un Dios suficiente, no estamos hablando de su obra, sino que de la obra mía. Y resalta más el hombre, el reino del hombre, que el reino de Dios. Y ahí cuando uno comienza la lucecita a encenderse, cuando resalta más la obra del hombre, el reino del hombre, o la obra o el reino de Dios. Y tenemos que ser prácticos. Y esto es bíblico, ¿no es cierto? Es decir, día tras día escudriñaban. Si Pablo, y le voy a decir Pablo, no estoy hablando de Pablo que se apartó 14 años estudiando. Nadie se lo daba vuelta. Con Pablo nadie se venía con chica porque ¡pum! No. Cristo. Suficiente. No te circuncides. No. Pablo llamando la atención a los apóstoles que habían estado juntamente con Cristo, con Jesús, el Maestro. Entonces, todos estos movimientos, muchos desean más ser líder que servir. Porque hay una tendencia a que sea un cargo. Y no es un cargo, es un servicio, agacharse a lavar los pies. Es un servicio a aquellos que necesitan. Muchas bendiciones. Que Dios nos ayude, nos siga ayudando, nos siga hablando con respecto a este tema, que necesitamos con suma urgencia el poder hablar las buenas noticias del Evangelio. Son buenas noticias. Por eso que Pablo se puso a estudiar, aparte de los 3 años antes. Se apartó 14 años. No fue 1 año, 2 años de estudios teológicos, no. 14 años para aprender, para saber, para que el Espíritu Santo también revelara mientras estudiaba todo lo que se escribió. Seamos diligentes, seamos responsables, seamos coherentes con el mensaje que Dios nos ha dado, porque un día tendremos que dar cuenta, pararnos de lo que decimos, de nuestro mensaje fidedigno. Desde Coyhaique, que les habla es Miguel Ángel Mendoza Roja, desde acá de nuestra linda región de Aysén. Muchas bendiciones para ustedes. Que Dios abra puertas, ¿no es cierto? Que mucha gente pueda ser transformada y convertida. Que muchos puedan ser bendecidos hablando el mensaje de la buena noticia, como decía el apóstol Pablo. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Chao.
camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Oh. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta